Estamos a una semana de estar con el pueblo argentino, así que en el nombre de Jesús, el viernes, sábado y domingo estamos ahí para ministrar esos 3 días poderosos. Ya el Espíritu Santo me dio la palabra para la nación de Argentina, para los pastores, así que pueblo argentino, es tiempo de ver la gloria de Dios. Así que también todos los que son acá de Paraguay, el domingo tendremos servicio aquí. Estará nuestro querido pastor Joaquín y el pastor Cristian. Estarán orando en este lugar, ministrando a full línea de oración, predicando la palabra de Dios. Amén. Así que en el nombre de Jesús ya estamos preparados para lo que va a ser la próxima semana Argentina. Creemos que Dios va a hacer muchos milagros y va a traer cambio a través de la palabra profética para esa nación. Amén. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Amén. Bueno. Ok, vamos a la palabra que voy a compartir con ustedes hoy. Y luego de esta predicación, de esta enseñanza, vamos a darle paso al Espíritu Santo que Él pueda ministrarnos como Él sabe hacerlo. Amén. Para que el nombre de Cristo sea glorificado siempre en esta casa. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, ¿iré yo ahora y veré esta grande visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Inclina tu rostro por un momento, vamos a orar. Padre, en este momento nos acercamos delante de ti, delante del trono de tu gracia. Te pedimos, Señor, en este momento que tú nos estés guiando, tú nos estés direccionando, que podamos ser, Señor, un canal de bendición para este pueblo, Señor, de habla hispana, Señor, el pueblo que nos está viendo en las naciones y también para todos los que están presentes. Que podamos ser, Señor Dios, un mensajero que prepara el camino para que tu gloria se manifieste. Señor, te pido que tú saques pan de la palabra, alimenta, Señor, nuestro espíritu y danos vida. Pedimos, Señor, en este momento lo que pidió el apóstol Pablo para las iglesias, para que las iglesias sean completas. Pedimos, Señor, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Que no solamente el mensaje fluya desde tu sabiduría, sino de la revelación que da el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y que los ojos, Padre, del entendimiento de tu pueblo sean abiertos. Aquellos que están ciegos por la ley, aquellos que están ciegos, Señor Dios, por causa de que Cristo aún no se le ha revelado, hoy el velo se les sea quitado del corazón, de la mente, y la palabra de Dios sea luz, luz admirable en ellos, Señor. Tú que los sacaste, Señor, de tinieblas a tu luz admirable. Ellos son tu linaje escogido, tu real sacerdocio. Los que tú has escogido, Señor, desde antes de que el mundo fuese fundado. Y yo te doy gracia, te doy gloria, honra y alabanza, Padre, Cristo, Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Bueno.
Hoy vamos a estar hablando acerca de la presencia de Dios. Amén. Hoy usted va a entrar en un nivel de revelación acerca de lo que es. Usted va a poder discernir, a usted se le va a revelar lo que es la presencia de Dios. Amén. Necesitamos avanzar en la vida. ¿Cuántos necesitan avanzar? Todos necesitamos avanzar. Vemos, por ejemplo, que cuando Dios usa a Moisés para libertar al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel inmediatamente, después de celebrar el Pesaj, ellos salen hacia el Mar Rojo. El mar se abrió. Dios usó a Moisés levantando la vara para que el Mar Rojo se abra. Y después de salir ellos del otro lado, ellos no se imaginaban a dónde ellos iban a llegar. El pueblo de Israel pensó que los problemas ya terminaron. Ya Dios nos libertó de Faraón. Ya Dios nos libertó de los egipcios. Pero ellos no se imaginaban que Dios los estaba llevando a otros tipos de retos que iban a ser mayores. Y ellos necesitaban una mayor capacidad para poder vencer esos retos. Amén. Y esa mayor capacidad en Dios para vencer retos, los grandes desafíos que nos presenta la vida y los niveles que Dios nos quiere llevar, va a requerir de algo que se llama no solo sabiduría, sino revelación. Entonces ellos pasan al desierto y en el desierto se encontraron con un desierto. Se encontraron con miles de problemas. Se encontraron de que Faraón y los egipcios solamente eran una parte de los problemas que ellos estaban viendo. Ahora se encontraban que habían 33 hombres fuertes, gigantes que ellos tenían que derribar. Muchos de ellos quisieron retroceder. De hecho, que muchos del pueblo de Israel retrocedieron. Muchos se quejaron, muchos murmuraron, muchos dijeron: en Egipto estábamos mejor, bajo las mordazas de Faraón, porque se dieron cuenta que un nuevo nivel era una mayor lucha. Mírele a su vecino y dígale: usted, si va a avanzar en la vida, si quiere avanzar en la vida, debe entender que va a enfrentar una lucha aún mayor. Amén. Ahora, el Señor nos da la estrategia para vencer las luchas. Pablo habló de los poderes de este siglo: el poder de la sangre de Cristo, el poder de la unción, el poder de la palabra, el poder que tiene nuestra fe personal. Por la fe podemos mover montañas. Por la fe podemos tapar boca de leones. Pero llega un momento donde la fe, diga conmigo, no nos alcanza. Llega un momento donde por más que decimos la sangre de Cristo, la fe no nos alcanza para que la sangre de Cristo tenga poder en nuestra declaración. Llega un momento donde la unción, declaramos que la unción nos va a pudrir los yugos, nos va a abrir camino, pero la fe no nos ayuda para que ese poder pueda ser manifestado. Y en esos momentos donde parece que conoces demasiado, entiendes demasiado, pero avanzas muy poco, amén, es donde Dios quiere revelarte cosas. Quiere traer un rompimiento a tu vida. Él quiere revelarte cosas cosas eternas para que tú puedas avanzar. Hay gigantes que con tus declaraciones nada más no van a caer. Hay gigantes que con tu fe nada más no van a caer. Necesitas tener otra revelación. Amén. Mírale a tu vecino y decirle: hay cosas que yo no voy a hablar en estos tiempos. Hay cosas que yo no lo voy a decir. Por más que conozca,
sino que alguien va a estar presente y va a pelear por mí. Y ese que va a estar presente y va a pelear por mí, sin que yo hable, sin que yo pronuncie palabra, es Dios Todopoderoso. Pero para eso a usted se le tiene que revelar algo que se llama su presencia. Diga conmigo, su presencia. Amén. Entonces, conocer la presencia de Dios es revelación. Decir nada más, yo siento su presencia, no. Mucha gente vive de sentimentalismo. Amén. Mucha gente vive de lo que siente, pero no logra nada. Mucha gente habla que siente algo, ay, que experimenté algo, pero hay pocos cambios. Hoy vamos a entrar en un nivel de revelación y eso lo vas a vos poder capturar con los ojos de la fe. En un nivel de revelación de que el Padre te va a revelar su presencia. Su presencia. Diga conmigo, la presencia de Dios. No es lo mismo que tu Padre diariamente te dé un abrazo o te dé un beso o te diga te amo, a que tu Padre esté presente en un momento difícil. Amén. Muchos conocen el te amo de Dios, el abrazo de Dios. Muchos conocen una administración del Padre, del Espíritu Santo. Pero no todos tienen la revelación de que Dios está presente en un momento difícil para pelear una guerra que tú un dedo no vas a mover. Amén. Así que hoy vamos a entrar en esta dimensión, diga conmigo, de conocer la presencia de Dios. Yo he tenido muchas experiencias con lo que es la presencia de Dios. La presencia de Dios, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo. Miren que la presencia de Dios, no todo el mundo tiene la revelación. Este reino se mueve por revelación. Usted puede tener un don, pero no la presencia. Usted puede tener la palabra, pero la presencia no está con usted. Usted puede tener fe que hasta el punto que con su fe traslade los montes, pero la presencia de Dios no está con usted. Por eso es que necesitamos de esta revelación de Dios, esta revelación de Cristo, para que nosotros nos podamos posicionar en la fe y en la revelación de lo que es, diga conmigo, su presencia. Amén. Acá en Éxodo capítulo 3 versículo 1 en adelante, ese es un texto que a mí me apasiona mucho, porque uno de mis llamados, Dios me llamó de muchas formas, pero de una de las formas que me llamó fue con este texto. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo recuerdo que en una oportunidad llegué a mi casa de noche y yo pude ver que de una habitación salía un humo. De una habitación donde yo descansaba salía un humo. Y cuando yo veo este humo, lo primero que me vino a la mente que esto era un incendio, o que estaba pasando algo, o que hubo un cortocircuito. Cuando yo entro en el lugar, yo tomo un balde de agua para ir a apagar el incendio. Esto es un testimonio verídico. Y cuando yo entro y el fuego estaba saliendo de una de mis botas, una bota que yo usaba para salir. Ese humo estaba saliendo de esa bota y yo derramo el agua. Y cuando derramo el agua, un ángel de fuego que llegaba hasta el techo salió de ese humo. Repita conmigo, un ángel de fuego. Óigame, si usted quiere escuchar predicadores en que lo va a fascinar, que lo va a decir cualquier tontería, usted puede buscar a su elección, pero yo le voy a hablar cosas que yo he vivido personalmente. Amén. Y ese fue uno de mis llamados
veo este ángel de fuego y me postré sobre mi rostro y le dije: tú eres ese ángel que le visitó a Moisés. Nunca me olvido de ese llamado. Y lo que a mí me impactó de ese ángel que yo vi en la revelación que tuve fue la presencia. Era imponente, era muy grande la presencia. Ahí yo entendí después, con el tiempo, preparándome, orando, estudiando la Biblia, que Dios me estaba llamando a un ministerio de liberación muy potente, donde se iban a manifestar las señales y los prodigios de Dios con ángeles, con manifestaciones que no son de este mundo. ¿Cuántos creen que lo que pasa aquí no es normal? ¿Por qué las naciones vienen a este lugar? Porque lo que pasa en este lugar no es normal, no es de este mundo. Es algo eterno que se impone en la materia. Que se impone en la materia y nos sorprende, nos impacta, nos sana, nos libera. Y diga conmigo: eso es la presencia de Dios. Y acá en Éxodo 3 es interesante el llamamiento de Moisés. Moisés, como ustedes saben, es una persona que venía de Egipto, ambivalente, con doble ánimo. Cometió errores. Mató a un egipcio por cubrir a uno de su pueblo, a uno de su raza, a un hebreo. De ahí Moisés va y conoce a este varón llamado Yetro. Moisés se casa con una de las hijas de Yetro. Yetro le dio trabajo a Moisés. El trabajo que Dios le dio a través de Yetro. Yetro a Moisés fue el trabajo de apacentar ovejas. Y dice la palabra que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, las ovejas de su suegro Yetro, ahí en el monte, ahí de repente dice que vio una zarza y de esa zarza salió un fuego. Repita conmigo: un fuego. Y Moisés se quedó mirando esa zarza atentamente, sorprendido por la visión que estaba teniendo. Pero ahora lo que le sorprendió a Moisés no es tanto la zarza, porque Moisés estaba acostumbrado a ver una zarza arder en el fuego, porque en el desierto, generalmente en ese tipo de desiertos, durante el día el calor es abrasador y las zarzas se encendían normalmente. Pero lo que le llamó la atención a Moisés de esta zarza es que el fuego que estaba en esta zarza no consumía la zarza. La zarza es un arbusto quebrantable. El fuego no consumía la zarza. Lo que le llamó la atención a Moisés de esta zarza era la presencia. Repita conmigo: la presencia. Inmediatamente Moisés recibe el llamado. Moisés, Moisés, de en medio de la zarza, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que vas a pisar es tierra santa. Amén. Y ese fue el encuentro que Moisés tuvo con la misma presencia de Dios. Usted se da cuenta con este encuentro con la presencia de Dios que la vida de Moisés cambia inmediatamente. Cuando uno tiene un encuentro, no con un don, no con un llamado, no con una unción, sino que cuando uno tiene un encuentro con la presencia de Dios, su vida cambia instantáneamente, radical. Amén. Diga conmigo: radicalmente. Mi vida va a cambiar porque tendré un encuentro con la presencia de Dios. Dice que Moisés se cubrió su rostro. Se le despertó cosas que Moisés nunca antes lo hizo. Se cubrió. Se le despertó un hambre por santificarse, por cubrirse, por cerrar puertas, por apartarse del mundo. Deja tus calzados ahí afuera, porque en el lugar donde vas a entrar es tierra santa. Esos calzados, ese zapato de Moisés representaba su calzado natural, el calzado que él utilizó para matar capaz al egipcio.
el calzado de su pecado. Pero cuando Moisés se encuentra con la presencia de Dios, la presencia de Dios le dice: despójate de los calzados de pecado, porque el lugar que vas a entrar es tierra santa. Si tú quieres conocer la presencia de Dios, Dios te va a pedir cosas que tienes que abandonar, que tienes que dejar. Amén. El profeta Isaías, ahí en el capítulo 6 de su libro: en el año que murió el rey Usías, dijo el profeta Isaías, vi yo al Señor. El rey Usías era como el papá mismo del profeta Isaías, era como su padre. Y Isaías, siendo profeta, aleluya, no conocía la presencia. Isaías, siendo profeta, tenía un don, pero no conocía la presencia. Pero en el año que murió el rey Usías, como su padre, como sintió la ausencia de su propio padre, entonces él tiene ese vacío. Entonces Dios dice: este es el momento de que la presencia se le va a revelar a Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Amén. La presencia de Dios se te va a revelar cuando tú te animas a dejar algo. Y también diga conmigo: cuando mueres a algo o cuando pierdes algo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a entrar a dimensiones de la presencia de Dios y conocer este ámbito donde tú no tendrás que pelear mucho, sino que la presencia irá delante tuyo y te dará victoria? En el año que murió el rey Usías, dijo el profeta, vi yo al Señor y sus faldas llenaban el templo. Y el profeta dijo esto: me di cuenta que soy un pecador, que soy un hombre de labios inmundos. Cuando la presencia de Dios se te presenta, tú te das cuenta de tu debilidad, tú te das cuenta de lo que no le agrada a Dios, tú te das cuenta qué son las cosas y abominaciones que tú tienes que sacar de tu boca. Amén. Mirar a tu vecino y decirle: esa presencia está en este lugar. ¿A cuánto Dios le está hablando hoy? ¿Cuánto le aplauden a la presencia de Dios? El pueblo está muy confundido con respecto a términos. El pueblo es muy sentimentalista. El pueblo se deja llevar por todo lo que ve, por todo lo que siente. Tenemos que empezar a tener enfoque y empezar a entender cómo Dios se mueve. Dios es santo. Él habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón. Amén. Entonces vemos acá, por ejemplo, qué diferencia hay entre el poder de Dios y la presencia de Dios. Mucha gente confunde el poder de Dios con la presencia de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Es la capacidad de Dios a través del Espíritu Santo para sanarte, para liberarte, para ministrarte un don, para sanar tu cuerpo. ¿Qué es el poder de Dios? Es la capacidad de Dios para resucitar un muerto, para levantar un paralítico, para restaurar tu familia. Pero el poder de Dios no es la presencia. Mucha gente confunde el poder de Dios por la presencia. Y te voy a decir algo: la capacidad de Dios no va a librar por ti luchas. Lo que va a librar luchas por ti es la presencia. Tú necesitas conocer la presencia de Dios. La presencia de Dios significa que alguien está presente en un lugar. Amén. Usted hoy necesita tener esa paz y esa seguridad de que Dios está presente en su vida. ¿Por qué usted no tiene paz? ¿Por qué usted no tiene sosiego? ¿Por qué usted no descansa? ¿Por qué usted tiene miedo a la noche antes de dormir? Tiene terror nocturno. Encima usted es cristiano, nacido de nuevo y bautizado. ¿Por qué? Pregúnteme por qué, apóstol. Porque usted aún está solo. No se le ha revelado la presencia. Porque si usted entiende que la presencia está con usted, no importa donde esté usted,
no importa la circunstancia que esté, usted tendrá paz. Amén. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, de la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Es la capacidad de Dios de estar en diferentes partes al mismo tiempo. Esa es la omnipresencia de Dios. Dios puede estar en diferentes partes al mismo tiempo. Él está aquí en el Paraguay, en el África, en Haití. Puede estar en Argentina, en Colombia, en Curazao, en Chile, en las naciones a la misma vez. Hoy día, con el avance de la tecnología, con las redes sociales, para mí que la omnipresencia de Dios se cumple más rápido. Una transmisión, lo podemos ver, por decirlo así, tangible, lo podemos ver a través de una transmisión. Podemos ver que un predicador puede estar en África, en Argentina, puede estar en diferentes partes llevando la palabra de Dios. Diga conmigo, la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Dios está cuando tú te levantas, cuando tú te acuestas, cuando tú respiras, cuando tú hablas, cuando estás sentado en la mesa con tu familia, cuando estás disfrutando de tu familia. Dios está presente. Ahí también la omnipresencia, tenemos algo similar a eso, la omnisciencia de Dios. Antes que la palabra esté en nuestra boca, Dios ya lo sabe. Antes que nosotros pensemos, Dios ya sabe nuestro pensamiento a través de su omnipresencia y su omnisciencia. Amén. Ahora, hay diferencia entre la omnipresencia de Dios y que Dios habite presencialmente en un lugar o en una persona. Hay diferencia. La omnipresencia de Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, pero hay lugares, amado, y hay personas. Hay lugares y hay personas que Dios dice: no, con ellos no voy a hacer lo de mi omnipresencia. Con este lugar y con esta persona voy a estar presente. Amén. ¿Usted quiere ser de aquellos que solamente experimenta la omnipresencia de Dios? ¿O usted quiere ser de aquellos que Dios determina escoger para que su presencia esté con esa persona particular y ese lugar todos los días? Amén. Si usted puede entender, si a usted se le revela, usted va a ir a otro nivel en la vida hoy. Estoy hablando un tema que es de profunda revelación de Dios. Hay gente que quiere ir a un nuevo nivel en la vida, pero necesita entender los misterios de Dios. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Ahí el Señor dice: las cosas secretas pertenecen a Elohim, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y son para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos y para nuestras generaciones. Por eso es que tenemos que nosotros como iglesia de Cristo amar la revelación de Dios. Amén. ¿Qué es la presencia de Dios? Más allá de sentir una sensación o una experiencia. Como por ejemplo la gente dice: sentí un fuego, sentí un escalofrío, se me erizó la piel, empecé a saltar, empecé a hablar en lengua. Más allá de eso, la presencia de Dios, diga conmigo, es que Dios está presente en un lugar. Más allá de tus sensaciones. Yo conozco gente que habla en lengua, que se le eriza la piel, que siente fuego, pero se va a su casa y sigue siendo la misma persona. Pero las personas que tienen la revelación de que la presencia de Dios está con él, esa persona tiene temor a Dios las 24 horas. Esa persona es cristiana en la iglesia, también en la calle y en todo lugar donde anda, porque es consciente de que hay alguien superior que está presente y que, aleluya, y tiene esta revelación que si peca, alguien le está viendo. ¿Están aprendiendo? Ahora, muchos dicen que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Sin embargo, dice la palabra que Dios habitó en el templo de Salomón.
Sin embargo, vemos, por ejemplo, que Dios habita en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Hay lugares que a Dios, por gracia, se le ocurre venir a habitar. Y ahí es donde se gestan los más grandes movimientos del Espíritu Santo a nivel mundial. Esto que nosotros estamos viviendo aquí en Paraguay, en esta localidad, en este pueblo desconocido para el mundo, llamado Lambaré, ¿saben qué se llama? La visitación de la presencia de Dios. Es que Dios dijo, bueno, escogí Lambaré, me voy a vivir ahí y voy a hacer un avivamiento mundial. Amén. ¿Están entendiendo? Dios escoge lugares específicos muchas veces. Amén. Ahora, en las 7 iglesias, la presencia del Espíritu Santo puede estar. Pero cuando hablamos del Supremo, cuando hablamos, diga conmigo, de Jehová Sabaoth, cuando hablamos del poderoso gigante, del Padre, de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, no estamos hablando solamente del Espíritu Santo ni de Cristo, estamos hablando del Padre mismo. Amén. Entonces a veces el Padre escoge lugares. Si vemos lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Éxodo 19. Éxodo 19, 16. Dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Amén. Vemos aquí Dios haciéndose presente, su presencia en un monte llamado el monte Sinaí. Amén. Esta presencia vino a manifestarse con 3 manifestaciones: truenos, relámpagos y espesa nube y sonido de bocina que estremecía al pueblo. Amén. Eso es lo que ocurre cuando la presencia de Dios está en un lugar. Diga conmigo, hay relámpagos, truenos, hay cuando usted entra en un lugar donde está la presencia, es como que se le eriza la piel. Usted siente algo diferente en ese lugar. Usted dice, esa iglesia, ese ministro, ese pastor no predica como los demás. Ese lugar es un lugar que no es como la demás iglesia. Hay algo diferente en ese lugar. No es solamente un don, no es solamente un lindo sermón. Hay algo que tiene fuego, hay algo que tiene presencia, hay algo que irradia truenos, relámpagos y voces. Es la misma presencia de Dios en un lugar que estremece los cimientos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la presencia de Dios puede estar presente en un lugar, en una persona. A su nombre. Yo quiero que levante la mano, por favor, y capte la revelación y empiece a recibir. Padre, yo arrebato esta revelación. Y voy a pasar de ser una persona solamente que me muevo por las sensaciones que producen en mí tus dones, a ser una persona de entendimiento y revelación acerca de tu presencia. Amén. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos aplauden al Señor? Si vamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12 al 13. Vamos a la palabra del Señor. 21, versículo 12 al 13, dice: purificación del templo. Acá Jesús entra a purificar el templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Amén.
La presencia de Dios está en una casa que no solamente tenga de cartel este nombre, porque hay muchas iglesias que tienen de cartel su nombre: casa de gloria, casa de poder, casa de oración, pero son nombres de cartel. Pero hay un nombre que no es de cartel, un nombre que es de verdad. Diga conmigo, un nombre que no se puede copiar o poner en un cartelito allá afuera en casa de oración, sino que casa de oración realmente en el Espíritu. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Columna y baluarte de la verdad. Entonces el Señor entra en el templo y ve que el templo estaba profanado por cambistas, por gente que nada que ver. No venían a orar, no venían a leer la Biblia, no venían a estar en su presencia. Entonces el Señor entra y, como usted ya sabe, entra y a latigazos, a palazos quita afuera todo lo que estaba contaminando el templo de Dios. Lo purificó. ¿Y qué manera de purificar? A palo lo purificó. Amén. Diga conmigo, el Señor entró y purificó su templo. Y Él deja claro esto: mi casa, casa de oración será llamada. Ahora, la presencia de Dios está en una casa que realmente se llama casa de oración, no casa de entretenimiento. Hoy día, tristemente en estos últimos tiempos, Jesús lo profetizó: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy día la mayoría de las iglesias que se dicen ser casa de oración, tristemente se han convertido en casa de entretenimiento. Hoy día entretenemos a la gente con un lindo sermón, pero no hay revelación. Entretenemos a la gente con músicos, pero no hay adoración. Entretenemos a la gente con lindas palabrerías, pero la gente no cambia, la gente no es transformada, la gente no es quebrantada a dejar lo que a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué? Hay un sustituto de la casa de oración: casa de entretenimiento. Todo es show, todo es luces. Y el show y las luces lo que hace es entretener a la gente, y la gente sale igual. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración, porque en la casa de oración es donde la presencia habita. Donde la presencia de Dios está, ahí Dios no entretiene a la gente, sino que desde que empieza el culto hasta que termine el servicio, Dios los está purificando, Dios los está limpiando, Dios los está transformando, Dios los está cambiando, Dios les está redarguyendo para que dejen lo que a Dios no le agrada. A su nombre. ¿Están entendiendo? Hemos sustituido la presencia de Dios, el lugar de la presencia, la casa de oración, por lindas conferencias, lindos congresos, lindos lemas. Cosas que yo voy y predico también, no hay problema. Pero a veces Dios me manda a romper lemas. A su nombre. ¿Por qué? Porque somos gente sensacionalista. El ser humano es experto en profanar las cosas sagradas de Dios. Y la casa es casa de oración, y la presencia quiere reposar ahí. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Por qué entró Jesús a purificar el templo? Porque se convirtió en cueva de ladrones. La casa de Dios tiene que ser un lugar de adoración gratuito, donde las almas vengan a purificarse de su pecado. Hoy día que vemos en las iglesias, hoy día que vemos en las supuestas casas de oración, que ahí en la entrada tú tienes que pagar para entrar en un congreso, para entrar en un evento. Diga conmigo, han transformado casa de oración por casa de entretenimiento. Y ahí la presencia no está. Ahí puede ser que esté un don, ahí puede ser que haya manifestación, pero Cristo está en la calle. Seguimos enseñándole acerca de la presencia de Dios. Donde la presencia de Dios no está, hay un sermón preparado, no hay un sermón revelado. La presencia de Dios es atraída a un lugar o casa que tiene por nombre real. Diga conmigo, casa de oración.
Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta iglesia también es templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo se tiene que llamar? Casa de oración. Cuando esto realmente en el Espíritu es sacerdocio santo, es casa de oración, la presencia de Dios huele, Dios percibe. Gloria a Dios. Ahí no hay entretenimiento. Amén. Ahí no hay entretenimiento. Dios, los ángeles, el Cristo, el Espíritu Santo, los malak de Dios perciben donde un lugar es casa de oración y ellos dicen, vamos ahí. ¿Están entendiendo? Vamos ahí. ¿Por qué? Porque la oración atrae a Dios. El entretenimiento lo contrista al Espíritu Santo. Si leemos lo que dice en Segunda de Crónicas 7, Segunda de Crónicas 7:11, el pacto de Dios con Salomón. Dice 11, terminó pues 7:11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí esta casa, este lugar. ¿Qué eligió el Señor? El lugar, eligió la casa por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. 14 dice: si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El 16 dice, atienda, porque ahora he elegido, Dios eligió el lugar físico, amén, y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Acá vemos un ejemplo claro donde Dios elige un templo para vivir. Amén. Ahora vemos aquí que Salomón tuvo la tarea de construirle el templo a Dios. Salomón tenía dos construcciones en paralelo. Él estaba construyendo la casa de Dios y su propia casa a la vez. Su propia casa a la vez. Y cuando Salomón termina el templo de Dios y termina su propia casa, la casa del rey, dice que Jehová Dios apareció a Salomón y le dijo: yo escogí esta casa, yo escogí este templo físico como lugar de sacrificio. Este lugar yo lo escogí para que mi presencia esté aquí y para que mi pueblo venga a ofrecer sacrificio, para que mi pueblo venga a orar. Y atienda lo que más le dice el Señor a Salomón: si yo envío pestilencia, hambre y envío juicio sobre las naciones, el pueblo se tiene que reunir a orar en esta casa. ¿Están entendiendo? Si viene juicio sobre el Paraguay, sobre Sudamérica, sobre el mundo, ¿dónde usted tiene que viajar a orar? Diga conmigo: en la casa de Dios, porque en su casa está la presencia. ¿Están entendiendo? Entonces, si yo envío pestilencia, dijo el Señor, hambre, espada, entonces esta casa es el lugar que yo escojo para que mi presencia habite y ustedes vengan a orar aquí. Y en el 7:14 el Señor le dice: si se humillare mi pueblo, le da condimentos para que la presencia de Dios pueda responder oraciones y también para que habite en ellos, en el pueblo. Si se humillare mi pueblo, el cual invoca mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es Dios diciendo: yo estoy presente en este lugar. Si aplican esos principios, yo sanaré su tierra. Y ahí en el 16 dice: mis oídos, mis ojos estarán atentos a la oración en este lugar. Diga conmigo: la presencia de Dios está en un lugar que se llama casa de oración, no de entretenimiento. Hoy día usted sabe qué hace, tristemente, porque usted es sentimentalista. Donde está el predicador ungido, donde está la mejor banda de música, usted se va y paga una entrada. ¿Para qué? Para que en ese momento un ratito le calmen la conciencia, pero afuera usted tiene un contrato con el diablo, ¿me entiende? Un poquito de remedio santo te suelta el adorador y tú sientes paz, pero tu vida nunca cambió.
El Señor te dice: mi presencia está en mi casa y yo no quiero que tú andes pagando entrada por ahí. Yo lo que quiero es que tú vengas a mi casa a orar. Yo lo que quiero es que vengas a mi casa a buscar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que están aquí tienen problemas familiares, económicos, empresariales, de salud? Usted no necesita solamente la oración del hombre de Dios ungido. Usted necesita venir a la casa donde está la presencia a orar. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda al Señor. Dios está rugiendo en esta nación. Dios está rugiendo en Sudamérica. Dios está hablando proféticamente. Quiero que las cosas se pongan en orden. Dice el Espíritu Santo: mi casa es casa de mi presencia. A su nombre. Seguimos. Donde es verdaderamente una casa de oración y no de entretenimiento, Dios es atraído ahí. Amén. La presencia de Dios viene y se adueña del lugar. Se enclueca. Repita conmigo: se enclueca. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, como el pueblo de Israel no le recibió, Jesús dijo a los, dice la palabra que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Y como el pueblo de Israel no le recibió a Jesús, Jesús dice esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Los profetas vienen a traer la presencia de Dios a un territorio. Vienen a activar portales de su presencia. Y Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a mis profetas. Como la gallina clueca junta a sus pollitos, así le quise juntar y no quisieron. Jesús estaba hablando una verdad paralela. Jesús estaba dando una revelación. Que el Padre quería encluecarse sobre Jerusalén. Su presencia quería volver a adueñarse como en los tiempos de Salomón sobre Jerusalén. Pero el pueblo no tuvo discernimiento de la visitación de Dios. Amén. Entonces, cuando la presencia de Dios percibe que hay oración y no entretenimiento, ella viene y se adueña del lugar. Este es mi lugar, dice. Amén. Este es mi lugar. Este es mi lugar. Este no es el lugar del apóstol José. Este no es el lugar del gobierno. Este no es el lugar de tal fulano. Este no es el lugar de tal fulana. Este es mi lugar. Y Dios se adueña del lugar. ¿Están entendiendo? ¿Se dan cuenta por qué cuántas veces han querido remover a este profeta de este país, de este lugar, y no han podido? ¿Saben por qué? Porque este lugar no es del profeta. Este lugar es el Dios del profeta que vive aquí. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda fuerte a su nombre. Y Dios viene y se enclueca. Dios dice: esta es mi casa y mi casa es casa de oración. A su nombre. Y ahí en el 8, Apocalipsis capítulo 8, acá Juan tiene una revelación. Juan dice, vamos a leerlo desde el 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Atiendan, el ángel tenía en su mano un incensario de oro. ¿Qué había en ese incensario que vio Juan? Las oraciones de los santos. Diga conmigo, las oraciones de la gente que viene a orar en la iglesia. Las oraciones de la gente que viene a orar en la casa de Dios. Y dice que ese humo que tenía el incensario subió a la presencia, donde Dios estaba en su hábitat, en su presencia. Y el 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de un humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Atiendan, ¿se dan cuenta cuando el humo de la oración de los santos sube a la presencia enseguida, la presencia de Dios enseguida trae una respuesta? ¿Saben qué dice la presencia de Dios? No quiero estar en el cielo, quiero estar en ese lugar. A su nombre.
Y dice que el ángel tomó el incensario de oro y lo lanzó a la tierra con el fuego del altar. Y atiendan 3 manifestaciones que hubo cuando la presencia tocó la tierra. Díganme, hubo truenos, hubo voces, relámpagos y un terremoto. Lo mismo que vio el profeta, lo que vio ahí en el Sinaí, Moisés y Josué. Diga conmigo, relámpagos, truenos, voces y un terremoto. ¿Qué representa el trueno? Es la simbología de la palabra profética. Donde la presencia de Dios está, el predicador, diga conmigo, es ferviente, predica con potencia, te redarguye, te dice, cambia, aleluya. Esto que a mí me hace predicar fervientemente y te dice, Cristo viene, no soy yo, es la presencia del Espíritu Santo que está dentro mío. Diga conmigo, ahí hay truenos que representa la voz profética de Dios, voces que representan respuesta. Donde la presencia de Dios está en una casa, hay respuesta. Usted viene a orar y en la semana Dios te está contestando la oración que tú has pedido en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Y hay terremoto. Terremoto significa cambios radicales. Cuando un terremoto toca la tierra no queda igual. La presencia viene y causa terremotos. ¿Están entendiendo? Tu vida no es la misma. Tu matrimonio no es el mismo. La familia no es la misma. Esos hijos que estaban en la droga empiezan a ser llamados a la presencia de Dios. Empiezan a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Hay terremotos. Yo vengo a profetizar a alguien que está aquí, aleluya, que se le va a revelar la presencia. Vienen temporadas del trueno, vienen temporadas de la voz y vienen temporadas del terremoto. Cambios extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda fuerte. Elías tenía las manifestaciones. Primera de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Amén. Elías tenía las manifestaciones de Dios, pero perdió la presencia. ¿Cuántas iglesias hoy día? Usted se va a la iglesia, escucha un lindo sermón, hay manifestaciones, el predicador predica bonito, la gente capaz hablan lenguas, capaz se cae, pero ya hace rato en esa iglesia no está la presencia. Ya hace rato en ese predicador no está la presencia. Elías tenía las manifestaciones, pero la presencia de Dios ya no estaba en él. Porque dice la palabra de Dios que un viento poderoso salió de la presencia de Dios. Y Elías tenía discernimiento de ese viento poderoso, pero Jehová Dios no estaba en el viento poderoso. Un terremoto salió de la presencia, y Elías tuvo discernimiento, pero Dios no estaba en el terremoto. Y un poderoso fuego. Y Elías se dio cuenta que Dios no estaba en el fuego. 3 manifestaciones que Dios usaba a Elías: vientos, terremotos y fuego. Elías tenía discernimiento de los ángeles, pero Dios ya no estaba con él. ¿Cuántos de ustedes que están aquí conocen lo que es hablar en lengua? Conocen lo que es el fuego de Dios, conocen lo que es experimentar los temblores de Dios, pero Dios ya no está en ustedes. ¿Cuántos pastores en los púlpitos hay predicando de una manera exégeta, extraordinaria, pero Dios ya no está en ellos? Si le pasó al profeta Elías, no puede pasar a nosotros.
Por eso es que tenemos que entender que algo que la presencia hace, la presencia no se queda, la presencia no es estática. Cuando la presencia se mueve a un lado, enseguida la presencia se está moviendo a otro lado. Usted no se puede quedar con las cosas pasadas y las cosas viejas. Elías se quedó con las antiguas manifestaciones. Sin embargo, la presencia estaba en otra manifestación. Dios tuvo que crear una manifestación nueva para que Elías vuelva a tener un encuentro con la presencia de Dios. Un silbo apacible. Cuando Elías percibe ese silbo apacible, dice que Elías se cubre con su manto. Elías tuvo discernimiento. Estas no son manifestaciones. Esto no es un simple hablar en lengua. Esto no es un simple echar fuera demonios. Esto es Dios mismo que me está visitando de vuelta. Y Elías se cubrió con su manto. Y vino la presencia y le habló. Porque algo que tiene la presencia, que con la presencia se mueve una voz. Aleluya. No solo una lectura, se mueve una voz. ¿Qué haces, Elías? ¿Qué haces, Elías? Amén. Anoche, cuando me acosté a descansar, en un momento dado, la presencia entró en mi habitación y yo oí este sonido. Y yo me quedé como tieso y pensando que eso era algo malo, porque me asustó. Y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Y me dijo: hijo, descansa, soy yo. Descansa, hijo, soy yo. Algo impresionante, amado, la presencia. La presencia. ¿Qué haces, Elías? Cuando viene esa voz, amado, tu vida cambia, tu vida es transformada. Hay mucha gente que conoce demasiada palabra, pero no tiene paz. Hay gente que conoce demasiado de las cosas de Dios, pero ya no escucha su voz. Dios no está presente en su diario vivir. La presencia de Dios quiere volver a llegar a tu casa y activar en vos esa relación. Amén. Diga conmigo: no voy a vivir por manifestaciones. Eso serán consecuencias nada más. Yo voy a vivir por la presencia. Yo necesito su presencia. ¿Por qué antes estabas tan ferviente en la oración? ¿Por qué antes eras una persona que buscabas tan apasionado a Dios, pero ahora te enfriaste, te desanimaste y te apartaste de la casa de Dios? ¿O estás sirviendo a Dios por rutina? Sin embargo, en una administración tú hablas en lengua, tú eres la persona primerita que cae, pero la realidad es que tu vida sigue siendo la misma. ¿Saben qué pasa, amado? La presencia de Dios se fue de ti. Elías veía a los ángeles, vio fuego, vio terremotos, vio manifestaciones, pero Dios no estaba en el fuego. Dios no estaba en el terremoto. ¿De qué te sirve que te caigas y que hablas en lengua y que hables en lengua y que te salga nuevo empleo y Dios no está en eso? ¿De qué te sirve? Hoy día el Señor dice: vuelvo a visitarte en tu casa. Hoy día el Padre dice: vuelvo a visitarte en tu casa. Hoy día dice el Espíritu Santo: te vuelvo a visitar en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, la presencia de Dios quiere reposar en un hombre de autoridad. Mirarle a tu vecino y decirle: en un hombre, una mujer de autoridad. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Samuel, el libro de Samuel, segunda de Samuel 6. Algo interesante, 6, dice la palabra, 6:12. Ok. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene. No, el 6 vamos a leerlo, 6:1. Ok. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000.
Y se levantó David y partió de Baalá a Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa. Y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, salterio, pandero, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Atienda. Vemos acá el arca de la presencia de Dios. ¿Quién es el que tenía la responsabilidad de llevar el arca de Dios a Jerusalén? El rey David. No consultó a Dios cómo tenía que llevar la presencia. David mandó construir un carro nuevo con bueyes, con animales, y puso el arca encima del carro nuevo. ¿Y saben qué pasó, amados? Eso trajo juicio, trajo muerte. Muerte, ¿por qué? Porque el arca de la presencia de Dios, no puede ir sobre un lugar que no quiere ir. Porque la presencia de Dios escoge dónde quiere ir. Y David le escogió lugar a la presencia, y eso trajo un juicio. Ahora, en aquellos tiempos el arca de la presencia se llevaba en los hombros. Los sacerdotes, diga conmigo, los sacerdotes llevaban el arca de la presencia en los hombros, por unos palos acá en los hombros. Eso significa que Dios quiere que su presencia vaya sobre gente que tiene hombros de autoridad. Y la autoridad del cristiano es 100% de la vida de oración, ayuno, consagración, búsqueda que tiene delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted es una persona que no ama la oración, que no ama consagrarse, que no ama congregar, usted no puede tener la presencia de Dios encima. Pero cuando Dios ve que usted tiene los hombros fortalecidos a través de la oración, el ayuno, buscar congregar, entonces Dios dice: yo quiero posar sobre esos hombros. Y gloria a Dios cuando la presencia posa sobre esos hombros. Esa persona prospera, esa persona cambia. Pero aquí, ¿qué hizo David? Le puso en un lugar donde la presencia no quería ir, y eso trajo muerte. Amén. Diga conmigo: la presencia tuya, Señor, es para estar en mí. La presencia tuya no es para estar en la calle, Señor, es para estar en mí. Es para estar en mí. Repita eso, amado, en el nombre de Jesús. Ahora, la presencia de Dios llega a un lugar que está preparado y reposa y hace prosperar todas las cosas. Amén. Acá vemos, dice el 6:8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Vemos acá que en la casa de Obed-Edom fue llevada el arca de Dios, la presencia. Esa casa estaba preparada. Ahora es interesante porque Obed significa el que sirve a Dios fielmente. Edom significa sangre. En el hebreo original significa sangre. O sea, en la casa de alguien que sirve a Dios fielmente y que hace sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Que ora es que la presencia de Dios quiere estar presente. Ahora vemos Obed-Edom Geteo. Eso significa, Geteo significa, viene de la tribu de Gad, de los geteos.
Eso significa también ahí en su original, cuando Dios prensa, es como el Getsemaní, cuando Dios prensa algo, una uva o el lagar. Entonces la presencia de Dios reposa, diga conmigo, en un lugar donde hay servicio, donde hay oración y donde hay gente que está dispuesta a ser procesada por Él. ¿Cuántos aplauden al Señor fuerte? Fuerte a Cristo. Fuerte a Cristo en el nombre de Jesús. En Éxodo 33 vemos que el pueblo estaba esperando una promesa de Dios. Y acá el Señor le trae la promesa de la presencia de Dios prometida. Diga conmigo, llega el tiempo que dejará de ser una promesa en mi vida. La presencia de Dios se hará realidad. Acá en Éxodo 33 vemos, por ejemplo, en el 1, hay una activación de las promesas de Dios para tu vida. Cuando la promesa de Dios viene, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Atienda, cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, hay una activación de las promesas de Dios. Usted ya no lee esto como un libro de cuentos. A usted se le revela de que usted está en pacto con Dios por medio de Cristo. Usted está conectado a las promesas de Abraham. Y lo que está escrito en esta Biblia es verbo y es vida, y se va a cumplir en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Solamente la presencia de Dios puede hacer que la palabra de Dios cobre vida en tu espíritu, en tu alma. Se vuelva una palabra rema, no solamente una palabra natural, teológica. Amén. Ahora, en el 2 habla también que cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay una activación. Como la lucha va a ser fuerte, Dios dice: yo enviaré delante de ti al ángel. Mirar a tu vecino y decirle: hay ángeles que Dios activa frente nuestro cuando la presencia está. Y echaré fuera al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a los demonios. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, Dios activa como tu retaguardia frontal y trasera al arcángel Miguel. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, estas son temporadas donde la presencia de Dios va a activar ángeles. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Llegó un momento que Josué, aleluya, se dio cuenta que el desafío era grande. Tenía que tomar Jericó. Y se dio cuenta que no solamente eran murallas, sino que del otro lado de la muralla había hombres armados. Y de repente le entró la angustia a Josué: Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Y de repente ahí en Josué 5 aproximadamente dice que se le apareció un príncipe. Diga conmigo, un príncipe. Un hombre alto, un hombre con una espada desenvainada en las manos. Y Josué tuvo como temor a ver a este hombre. Y le pregunta a Josué: ¿tú eres de los nuestros o eres del otro bando? Y ¿saben qué le respondió ese varón? Yo soy príncipe del ejército de Jehová de los ejércitos. Era el arcángel Miguel que estaba siendo enviado para ir delante de Josué a esa batalla. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Activa ángeles de alta jerarquía que van delante tuyo y abren camino y echan fuera al eteo, al heveo, al jebuseo, a los demonios que quieren oponerse. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Donde no hay presencia de Dios, no se conoce de los movimientos de los ángeles. A su nombre. Porque algo que tiene la presencia de Dios es que es militante. La presencia de Dios es coercitiva. La presencia de Dios, diga conmigo, es militante. Mueve ejércitos. Ahí en Éxodo 33:12 dice la palabra: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices:
yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y en el 14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Amén. Gloria a Dios. Santo. ¿Cuánto aplauden al Señor? Aleluya. Como todo hombre se amedrenta cuando va a ser enviado a la tierra de Canaán a conquistar. Grandes son los desafíos. En ese momento le vino un quebranto a Moisés. No justamente de él, sino del pueblo de Dios. Señor, si este pueblo es tuyo, asegúrame, Señor, de que nos vas a dar la victoria. Y ahí viene el Señor, dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Cuántos dicen amén? Dios no solamente se está ocupando de ti, sino que se está ocupando de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está diciendo, mi presencia irá delante tuyo, estará contigo y te dará descanso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Seguimos, paramos. Que suba la voz tronante de Dios. Vamos a darle un grito de júbilo y aplaudirle a Cristo fuerte. Éxodo 33, 17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Diga conmigo, donde la presencia de Dios está, Dios revela nombres y apellidos. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mis manos hasta que haya pasado. Amén. Donde la presencia de Dios se va a manifestar, usted ya va a dejar de vivir un cristianismo light. Mírale a tu vecino y decirle, cristianismo light fuera. Acá el Señor le revela algo a Moisés, te voy a poner sobre la peña y te voy a meter en la hendidura de la peña. Sobre la peña significa vamos a empezar a vivir por principio y no por promesa. Hendidura de la peña significa vamos a empezar a congregar y te voy a cubrir con mis manos. Diga conmigo Efesios 4:11, los 5 ministerios de Dios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor y el maestro. El maestro. Diga conmigo los 5 ministerios. Te voy a cubrir: principio, congregación y cobertura paternal. Y haré pasar todo mi bien sobre ti. Aleluya. Cuando la presencia de Dios viene en un lugar o se te revela, usted va a dejar de ser esos cristianos que se mueven hacia una línea y usted va a empezar a vivir por principios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios va a empezar a prosperar la obra de tus manos, tu casa, tu familia, todas las áreas de tu vida en el nombre de Jesús. Ahí en Éxodo 34:10 dice la palabra. Atienda lo que dice. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo de tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Impresionante. Este es un texto que a mí me marca mucho. Recuerdo cuando éramos nuevitos en el ministerio con la profeta, con mi esposa. Dios me muestra un sueño. A mí se me presentó el ángel de Jehová. Y en este el ángel de Jehová me dijo: serás padre de 2 bebés. Cuando Dios me estaba profetizando la venida de mis 2 hijas a través de ese ángel: serás padre de 2 bebés. Y en ese momento el ángel del Señor me entregó este texto: haré cosa tremenda, te manda a decir el Señor. Maravillas, las cuales nunca han sido hechas en toda la tierra.
ni en familia alguna, me había dicho el Señor en el sueño. Y de ahí el Señor empezó a traer cumplimiento de esta palabra. Diga conmigo, cuando la presencia de Dios está en un lugar, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que jamás subió a corazón de hombre, es la que Dios tiene preparado para la gente que ama a Dios. Milagros nunca antes vistos. Muertos resucitar, ciegos ver, sordos oír, mudos hablar, paralíticos levantarse. Usted empieza a vivir en el ámbito de la gloria de Dios. Usted empieza a experimentar cosas que no son de este mundo. La abundancia sobrenatural de Dios, la soberanía de Dios. Aleluya. Usted empieza a conocer lo que es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y todo esto se va a cumplir en tu vida. Lo estoy profetizando, lo estoy activando. Hay gente en este lugar que su vida no va a ser la misma después de un encuentro poderoso con la presencia de Dios. A su nombre. Aleluya. La presencia de Dios, diga conmigo, llega y ya no lo controlamos nosotros. El pastor no controla el culto. Es la presencia la que controla el culto. Éxodo 40:34. Diga conmigo, el pastor ya no controla el servicio. El pastor ya no controla la prédica. Es la presencia la que controla la prédica. Dice 40:34. 34 dice, vamos a leer el 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, sabemos cuándo empezó el culto, pero no sabemos cuándo termina. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Aplauda fuerte al Señor. Hasta hace poco, y siempre me pasa esto, a mí me ha pasado que he ministrado 5 horas. Y yo digo, Señor, gracias por este descanso, este refrigerio. Y de repente viene la voz y me dice, ¿quién te dice que es hora de descansar? Vamos al monte. Y pasamos toda una madrugada hasta el amanecer con el Espíritu Santo. Salgo de esa búsqueda con Dios, ¿saben cómo? Blanco como un papel. Después de haber ministrado toda una noche a tanta gente, el Espíritu Santo me volvió a llevar toda una madrugada a buscar de Él. Porque ya no controla el hombre el tiempo de su vida, sino que la presencia lo maneja. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la presencia de Dios me consume, me va a consumir, me va a manejar en esta temporada. ¿Cuántos dicen amén? Donde está la presencia de Dios, allí hay muerte constante. Diga conmigo, allí hay muerte constante. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16, 5, 6 al 7, Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, porque el Consolador va a venir. Amén. Jesús le estaba hablando de su partida física. Jesús le estaba hablando de su partida física a los discípulos. Los discípulos estaban aferrados a Jesús, tanto así que lo tenían como un padre. Pero Jesús le dice, es necesario que yo les sea quitado para que venga el Consolador, para que ustedes empiecen a moverse como yo me muevo. Ustedes van a tener que experimentar que yo me muera. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Para que ustedes puedan fluir como yo fluyo, ustedes van a tener que experimentar que yo parta y el Consolador vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, cuando hay muerte, sacrificio, la presencia de Dios reposa, hace habitación. Ahí en Hechos 1, la presencia del Espíritu Santo nada más era una promesa para el pueblo. Pero en Hechos 2, el Espíritu Santo vino sobre los 120. Vino ahí en el aposento alto y esa gente se transformó en gente poderosa. A su nombre. ¿Cuántos aplauden a Dios? Cerramos con este texto bíblico. Esto es una profecía que se va a cumplir en tu familia. Génesis capítulo 26, versículo 19.
en adelante. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamaron su nombre Signá. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén a la palabra. Gloria a Dios. La presencia de Dios te lleva a la justicia de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar la justicia de Dios? ¿Cuántos están pasando una injusticia? Levanten la mano. La presencia de Dios te va a llevar a conocer lo que es la justicia de Dios. No el don, no la unción, no la sangre de Cristo. Es, diga conmigo, la presencia. ¿Cuántos quieren conocer la justicia de Dios en su vida? Recuerdo en una visión, Dios me mostraba un lugar de piedras hermoso. Y yo voy en el espíritu, esto fue hace unos años atrás, y veo un pozo de aguas vivas. Y en este pozo de aguas vivas, en el fondo, había una balanza de oro de justicia. Nunca olvido esa visión. El Señor me dijo: tú verás mi justicia, porque mi presencia irá contigo. Aleluya. Nunca olvido eso. Ahora atienda. Vemos acá Isaac en el campamento de los filisteos, ahí en Gerar, en territorio enemigo. Dios lo llevó para prosperar. Mírale a tu vecino y decirle: Dios te va a llevar en lugares donde en primer momento no te va a agradar. En primeros tiempos de tu vida no serás feliz. En primeros temporadas la gente no te va a querer, la gente te va a perseguir. Pero el Señor dice: ahí en ese lugar de aflicción, la presencia te va a revelar la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios que Isaac, atienda, y esto se va a cumplir. Dice la palabra de Dios que Isaac y sus siervos, ahí en el territorio del enemigo, abrieron un pozo de aguas y le pusieron por nombre Esek, que significa lucha y altercado. Lucha y altercados son momentos de la vida. Son momentos de la vida. Capaz estás en un lugar, capaz estás en un territorio donde en vez de ver la bendición de Dios hay luchas, hay altercados. Puede ser tu familia, tu casa o un trabajo secular. Pero dice la palabra de Dios que de ahí ellos no se conformaron. Los siervos de Isaac y fueron a abrir otro pozo y le pusieron por nombre Signá a este pozo, que significa en el hebreo original enemistad, difamaciones, calumnia, y viene de la raíz hebrea Hasatán o Satán. Vemos ahí que Isaac se plantó en el territorio enemigo, abrieron otro pozo. Y ese pozo era del mismo diablo. Dos tipos de ataques, diga conmigo: ataques que vienen a desmotivar y ataques que vienen a quitarte de carrera. Ataques satánicos. Pero dice la palabra que él perseveró. Así están muchos. Y yo vengo a animarles a los que están aquí: sigan cavando los pozos, sigan orando ahí en el lugar de su aflicción, sigan peleando la buena batalla en el nombre de Jesús, sigan creyéndole a Dios, sigan abriendo pozos de oración ahí en esos lugares donde el enemigo dice que no se van a levantar, que Dios le va a sorprender. Y llegó un momento, dice la palabra, que a Isaac y sus servidores volvieron a abrir otro pozo y le pusieron por nombre Rehobot. Y Rehobot significa lugares amplios, espaciosos, lugares anchos. Y dijo Isaac del patriarca: nuestro Dios nos ha prosperado. Prepárate, porque ahí en el lugar de tu aflicción, donde tus enemigos se han levantado en contra de ti, la presencia de Dios te va a llevar a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudirle fuerte. Fuerte a Cristo.
ahí en el lugar de tu aflicción, el Dios tuyo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se va a levantar a hacer pacto contigo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y todo eso lo activa la presencia de Dios. Diga conmigo, son temporadas del Rehoboth. Diga Rehoboth. Ríos de la justicia de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pozos de la justicia de Dios. Papá, mamá, que estás llorando por tus hijos que están perdidos en la droga, no llores más. Empieza a agradecer a Dios porque se van a convertir a Cristo. Tú que estás llorando, mujer que estás aquí por un aumento salarial, deja de llorar, porque Dios no solamente te va a dar un aumento salarial, sino que te va a levantar como un empresario. Prepárate en el nombre de Jesús. Pastor, que no ves el crecimiento de la iglesia, deja de llorar, de afligirte, empieza a creerle a Dios, sigue abriendo los pozos, porque Dios va a multiplicar la iglesia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Así lo dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie.